Mil gracias, Paul, por venir a las CEO Talks, que como ya sabéis es un evento que vamos haciendo, es un podcast donde entrevistamos pues, a CEOs o emprendedores o agentes del ecosistema emprendedor y startup que tienen cierta trayectoria y nos cuentan un poco a través de su experiencia y sus anécdotas. Entonces, si quieres arrancar, Paul, un poco, ¿cuál es tu background? Es decir, has tenido como diferentes startups, ahora nos contarás el proyecto nuevo donde estás, pero ¿de dónde vienes? Perfecto, oye, pues muchas gracias por invitarme. Mi background, bueno, yo de formación soy ingeniero aeronáutico, entonces estuve, antes de emprender, trabajando 7 años en la industria, en consultoría principalmente, y luego en aerolínea. Y luego en 2016, con quien aún es mi socio en la nueva aventura que estamos construyendo, que es Alex Corbacho, en 2016 empezamos con Backmotions. Backmotions era una compañía que básicamente lo que pretendía hacer era el transfer de equipaje desde el centro de la ciudad del aeropuerto para que los viajeros en el día de su salida, digamos, se pudieran liberar del equipaje, hacer el check-in en el hotel y encontrarlo directamente en destino. Este fue un proyecto muy incipiente que al final, bueno, después de, éramos también muy jóvenes aún, 2016 hace ya casi 9 años, y ahí validamos muy rápido que las métricas no cuadraban y con lo que habíamos construido alrededor de la incipiente plataforma logística, pivotamos la compañía hacia lo que luego fue Voxmotions. Voxmotions fue una compañía que también yo creo que es una historia de supervivencia. Fue una compañía que estuvo dando servicio durante 7 años, levantó entre capital y deuda 6 millones, empleó a 40 personas y estuvimos operando en 2 países y más de 15 ciudades. Y básicamente empezamos siendo un trastero online, básicamente lo que era un servicio donde tú podías como consumidor guardar tus cosas y tenías el transporte, digitalizábamos todo el contenido y no te tenías que mover de casa para ir a recoger las cosas. Estuvimos luego con eso, luego la compañía, por distintos motivos que luego quizá podemos entrar si queréis, pivotamos la compañía hacia lo que es B2B para dar logística, nos convertimos en un competidor de GOI, por decirlo rápido, ¿no? Hacíamos entrega domiciliaria de artículos voluminosos. Y esto, bueno, finalmente por una serie de motivos tuvimos que acabar cerrando la compañía en noviembre del 22, es decir, justo hace 2 años ahora. Desde entonces, pues más allá de tomarnos un respiro durante un tiempo, estuvimos pues capitalizando todo el conocimiento y network que teníamos. Estuvimos haciendo consultoría durante unos pocos meses, pero muy rápido nos dimos cuenta de la super oportunidad que había en todo el tema de la economía circular y en particular lo que se conoce como trading o buyback, conocido como lo que los consumidores venden productos usados a través de los merchants. Ahí hay una oportunidad enorme, oportunidad que requiere producto y por tanto oportunidad que si quieres coger rápido requiere financiación. Y así fundamos Ilix, básicamente. Acabar a tirar al monte, volvimos rápido a un ecosistema al que estamos acostumbrados. Bueno, nos has dado una super review ahí, hay muchos temas que podemos explorar. La parte inicial que comentabas, es decir, la temática ahí es iteración, ¿no? Y ir buscando un poco dónde te coloca el mercado y tal, y lo que vas probando y vas viendo que funciona. Esa parte inicial, es decir, cuando la montan y os entráis en la logística, aeropuerto, maletas y demás, ¿cómo es ese proceso de empezar en A y luego te das cuenta que tienes que ir a B? Ese proceso, el más inicial, esto fue muy fácil porque esto no funcionaba, ni coña, y fue muy bootstrapping, quiero decir, al final lo que buscábamos nosotros era un negocio que pudiera escalar y ahí, el revenue que podías sacar por cada transfer versus los costes que tenía la operativa, muy rápido se vio que no cuadraba y además había unos stoppers muy fuertes en ese caso y es que necesitabas acuerdos con stakeholders muy difíciles de mover como es AENA en este caso. Okay. Entonces ahí muy rápido saltamos. Luego con Voxmotions pues continuamos haciendo algo similar, pero ahí sí que había mucho recorrido. En ese caso adquirimos métricas muy rápido. Yo recuerdo que antes de levantar la primera, hicimos una ronda de Family, Fools and Friends, pero luego hicimos la primera ronda institucionalizada con Inverred, Startup y algunos fondos más. Y ahí cogimos tracción muy rápido.
o sea, en 3 meses estábamos en MRRs de más de 15.000 euros mensuales. Con lo cual, ahí muy deprisa nos colocamos en una situación donde ya pues, teníamos un poco más de recursos, etc., ¿no? Y así fue, o sea, en el primer proyecto el testing lo hicimos nosotros, éramos 3 y muy claramente se veía que los unit economics no salían. Y en el segundo, muy rápido nos pusimos en un punto donde ya lo que teníamos que validar eran cosas distintas en relación a seremos capaces de escalar manteniendo el coste de captación o no, ¿no? Este tipo de mucho más alrededor, no tanto propiamente del modelo de negocio, sino de si los costes de captación soportaban el ritmo que queríamos imprimir de crecimiento, ¿no? Y esto es lo que estuvimos haciendo durante 3 años en Boxmotions mientras éramos la solución de Pallet Storage. La solución esta de Traster Online. Traster Online, sí. Que comentabas. Y ir a los fondos con ese pitch, es decir, ¿era fácil o era difícil? Porque tenía un componente físico importante, ¿no? Ahí, es decir, como empresa tecnológica. A ver, era difícil o sea, digamos que éramos un equipo sin mucha experiencia en emprendimiento. Sí que teníamos experiencia, ya teníamos nuestros casi 30 años entonces, o 28, no, 29. Pero no habíamos emprendido, no habíamos tenido un éxito o un fracaso empresarial relevante. Pero lo que te comentaba de las métricas, o sea, realmente era un modelo que era relativamente fácil coger 100 clientes que te estaban pagando 100 euros al mes, ¿no? Y era un punto donde el PropTech se estaba haciendo muy grande. Era cuando la época, no sé cómo recuerdo, compañías como Housefly o similares, donde realmente había mucha falta de innovación en el real estate y nosotros aportábamos un ángulo distinto a todo lo que es el self-storage, ¿no? Entonces, el self-storage, es decir, el espacio de trasteros, Blue Space, etc. Entonces, le dábamos ese ángulo de innovación, mostramos unas métricas iniciales bastante potentes y en el mundo había players tipo Clutter que habían levantado ya series C, series D. Luego acabaron cerrando por los mismos motivos que nosotros, a otra escala, pero por los mismos motivos, ¿no? Que es básicamente coste de captación. Pero creo que cogimos un buen timing con unas métricas iniciales relativamente buenas. Luego, bueno, juntamos un pitch con cara y ojos. Y digamos, ¿qué os faltó en esas métricas? Es decir, comentabas lo del coste de adquisición, pero entiendo que al final esto era un fee mensual, era MRR, es decir, y al final no lo sé, pero no sé, alguien que deja algo en un trastero, a lo mejor el lifetime value es como relativamente largo, ¿qué nos cuadraba? Es decir, durante bastante tiempo cuadró, digamos que durante la etapa seed cuadró, cuando dejó de encajar fue a partir de la serie A. Además nos cogió el COVID, el inicio del COVID. Pero básicamente ahí lo que pasó es que este es un modelo principalmente de paid. O sea, es pago y te tienes que ir, y es principalmente Google AdWords. Entonces nosotros, con una captación en Barcelona, Madrid, hablo de memoria porque hace muchos años ya, pero teníamos costes de captación de 80 euros para un lifetime value de más de 2.000. Y cuando hicimos el step change de que levantamos 1 millón de euros y luego metimos un poco de deuda y tal, y pasamos de invertir 1.000 euros al mes a invertir 40.000 euros al mes en AdWords, se nos disparó el CAC de 80 a 500. Yeah. Entonces hicimos de todo, es decir, hicimos Media for Equity, hicimos inbound marketing, segmentamos el mercado, hicimos un offering para todos los distintos perfiles de clientes que teníamos, que iba desde estudiantes hasta una persona mayor de 60 años que no había cogido un móvil, un smartphone en su vida. Y al final la conclusión fue que realmente el concepto de no poder acceder físicamente a tu trastero aplica a una parte del mercado que es relevante, pero es insuficiente para poder crecer a un ritmo como el Venture Capital te requiere. Vale. Y eso mismo lo validamos con otras compañías. O sea, Clutter en Estados Unidos le pasó lo mismo, MakeSpace también le pasó lo mismo. El mercado de Estados Unidos es mucho más maduro. En Estados Unidos el self-storage son 30 billion, eran 30 billion, con lo cual era un mercado enorme, pero se encontraron con los mismos problemas, ¿no? Que la digitalización de este servicio ataca a una parte del mercado que sí que hace mucho fit, pero es demasiado fina en relación a toda. Entonces te tienes que meter a competir contra
gigantes, ¿no? Como en aquel entonces BlueSpace, para nosotros era un gigante. Bueno, que vosotros digitalizabais de cara al front del usuario, del cliente, pero vosotros por detrás, más allá de que hubiera tecnología, pero tenéis que tener un almacén. Es decir, que eso, Sí. que también para vosotros, que entiendo que no veníais del sector, ¿qué retos tuvo para vosotros, pues eso, gestionar almacenes, productos, bueno? Sí, o sea, la gracia del modelo de negocio era que, como que tenías el transporte y no necesitabas estar cerca de tu demanda, descentralizabas el sitio de almacenaje. Entonces, nuestro almacén, por decir algo, estaba en Granollers. Uh-huh. Y en Madrid estaba pues en Leganés. Y en París estaba pues en las afueras, ¿no? Entonces, podíamos hacer eso porque había el transporte. Y además, lo que hacíamos es que lo guardábamos en pallets. Con lo cual, el euro metro cuadrado que te cuesta un trastero aquí semiurbano en 18, 20 euros el metro cuadrado, nosotros lo bajamos a 5 euros el metro cuadrado. Y esto fue un reto. Y esto era un reto, pero era el ADN de lo que estábamos construyendo. Es decir, lo que nosotros hacíamos era, aparte de desarrollar la tecnología para digitalizar el contenido para el usuario, desarrollar la tecnología para guardar artículos, digamos, únicos, ¿no? Uh-huh. En Europallets europeos, que es la unidad estándar de almacenaje para el operador logístico, que es algo que el operador logístico no está acostumbrado a hacer. O sea, el operador logístico guarda 1000 unidades de Coca-Cola, todas son iguales, ¿no? Entonces ahí nosotros gestionamos, o sea, empezamos a construir todo el SGA, el sistema de gestión de almacenes, necesario para que nuestros partners de operadores pudieran guardar todas estas cosas en unidades estándares de almacenaje. Entonces, ese era y la gracia era que reducías por 3 el coste de almacenaje. Y si querías hacer un pedido o sea, dentro de mi almacén tendría 20 productos. Quiero el carrito del niño. Eso nos implicaba un reto de hacer el pedido al almacén, estar en los palés, es decir, sacarlo, tal. Sí, sí. O sea, este era el reto que resolvía nuestra tecnología, efectivamente. Vale. Esto generaba un pedido, bajabas o sea, te indicaba en qué pallet estaba, bajabas el pallet, buscabas el pedido, etcétera, etcétera. Pero efectivamente esto requería una necesidad de financiación bastante elevada. Uh-huh. Pero nuestra hipótesis era, oye, esto tiene mucho sentido hacerlo porque vamos a atacar aquel segmento de demanda que no hace un uso intensivo del almacén. Yeah. Vamos a reducir por 3 el coste de almacenaje. Nuestra estadía media va a ser 24 meses y como quien se apunta a un gimnasio y no lo usa. Es decir, vamos a entrar en un punto donde realmente como que la intensidad del transporte es relativamente baja, nuestros márgenes van a subir por encima del 60%, margen bruto por encima del 60%. Y esa parte en realidad funcionaba. Uh-huh. Lo que empezó a ser un reto fue que al principio adquirir este tipo de cliente era barato y después era carísimo. Pero la generación de margen en esa parte funcionaba bastante bien, realmente. Vale. ¿Y tenías mucha competencia entonces? Porque sea elevado en España tuvimos poca. En un momento dado entró Box2Box, que era una compañía que se creó en Encomenda, ¿no? O que invirtió en Encomenda, ¿no? Sí. Que aún dan servicio, me parece. Pero esto fue al final de nuestro ciclo de Boxmotions, cuando estábamos centrados en pallet storage. O sea, sí, ahí ya nos dimos cuenta de que no tenía sentido continuar en los términos que nosotros habíamos planteado. Entonces, bueno, fue una competencia un poco feroz en este sentido. Y luego teníamos competidores de toda la vida. O sea, BlueSpace, básicamente. BlueSpace, y luego salió, bueno, había más, Thruster o MyBox, ahora hay un montón. Sí. Pero sí, nuestra competencia eran los trasteros de toda la vida. Tradicionales que han visto, oye, ahí está nueva oferta y yo tengo que ponerme un poco al día y también, bueno. Sí. Lo que pasa es que los competidores tradicionales, justamente por no tener esta infraestructura con operadores logísticos y no tener la tecnología, no podían dar este offering. Lo que podían hacer posiblemente es pues tirar o sea, ser mucho más agresivos en precio. Y los que tenían budgets, meter mucho presupuesto en marketing, ¿no? Y esto es lo que posiblemente ocurrió en 2018, durante un año, más o menos. Sí. Y en este proceso, es decir, lo que has comentado, es decir, levantasteis bastantes diferentes rondas, es decir, con varios inversores. Un poco, es decir, cuando ya veis que esto no comienza a funcionar, ¿cómo lo abordáis? Porque entiendo que la reacción inicial es, oye, vamos a levantar la siguiente ronda porque confiamos en el modelo todavía. Es decir, pero ya llega un momento en que los inversores actuales, oye, pues te dejan de hacer follow. ¿Cómo se gestiona? Porque entiendo que no es sencillo. ¿Y en qué momento decís, oye, mira, pues aquí ya no hay forma de...? O sea, lo que fue hicimos...
perdido la memoria ya, pero hicimos como mínimo un bridge con los inversores que tuvimos. Hay que decir que tuvimos inversores muy razonables y que nos dieron mucho apoyo. O sea, seguramente también nos ganamos la credibilidad del management, ¿no? Por lo cual seguramente fue mutuo, pero hay que decir que los inversores, cuando las cosas fueron difíciles, estuvieron apoyando. Y fueron difíciles relativamente pronto. Es decir, nosotros levantamos una ronda, los primeros 12 meses fueron muy bien, continuamos el crecimiento. Y a partir de los 18 o 24 meses después de la ronda ya empezamos a tener un flattening, ya no crecíamos a doble dígito mensual, o sea, tuvimos una curva muy rápida y luego ya costó, ¿no? Ahí o sea, el planteamiento que hicimos fue, aún no estaba claro que no iba a funcionar. Es decir, lo que decimos fue, oye, quizás sí que hay suficiente mercado para ir a buscar una captación bastante más orgánica, vamos a diversificarnos, vamos a meternos un poco también en la parte de B2B, es decir, no solamente consumidor, y esto fue el inicio del pivot, ¿no? Para micro compañías que necesiten almacenaje, etcétera, etcétera. Y tratamos de ejecutar ese plan y el coste de captación bajó. O sea, bajó, lo que pasa que no llegó a los niveles que nosotros necesitábamos, pero sí que bajó bastante. Y luego lo que aceleró todo fue el COVID, porque el COVID a nosotros no nos afectó ni bien ni mal en cuanto a la demanda, porque al final el self-storage es un negocio relativamente defensivo, es decir, cuando hay crisis la gente guarda cosas, ¿no? Con lo cual las nuevas captaciones sí que bajaron, pero nuestro MRR lo mantuvimos. Pero ahí tuvimos tiempo, como tantas compañías, ¿no? Sí. Y al tener tiempo, analizamos lo que estaba pasando y dijimos, tío, o sea, aquí nos están llegando B2B, o sea, nos están llegando compañías que quieren guardar sofás para luego mandarlos. ¿Qué cojones está pasando? Y además, esto se combinó con el hecho de que con el COVID vino todo el boom de que empezamos a comprar colchones, sofás y cosas que hasta ahora hacíamos compra offline y la pasamos online, y ahí había bastante demanda. Entonces, hicimos un giro radical. O sea, en 3 meses no cerramos, el tema de los trasteros lo dejamos, lo dejamos orgánico, y en 2 meses el 95% de la compañía se estaba dedicando a la logística. Cogimos la plataforma que teníamos y la empezamos a orientar a hacer logística. Entonces teníamos bastantes activos, o sea, los equipos de demand handling, los transportistas ya los teníamos, los almacenes ya los teníamos, lo que no teníamos era la demanda. Fue un pivot sobre todo de de B2C a B2B, principalmente. Vale. Sí, sí. Y ahí, de nuevo, en el inicio de este ciclo, las métricas fueron bastante bien, y entonces ahí los inversores nos apoyaron e incluso añadimos alguna nueva. Vale, porque aquí yo me acuerdo que en su día lo hablábamos también con Alex y demás, es decir, que cuando ya veis, a lo mejor era posterior a este pivot, es decir, que ya el modelo, hostia, le está costando, a lo mejor en algunas partes, pues vosotros ya veis que es flat, que estáis más reestructurando compañía, haciendo un poco encaje de bolillos para que los números salgan, intentando levantar una ronda pero que ya no es la mega ronda, es más como, oye, pues un puente. Es decir, vuestro coste de oportunidad también, pues tendréis, me invento, no recuerdo exactamente, pero 30 y pocos, experiencia acumulada, es decir, oportunidades a nivel, oye, me voy a trabajar para otro o monto siguiente proyecto. También cómo es todo ese proceso de, hostia, tengo un coste de oportunidad elevado, estoy en un proyecto que aparentemente ya sé que no va a ser el unicornio, es decir, a lo mejor lo pongo decente para una venta o tal, pero sé que no va a ser unicornio. ¿Qué os planteabais ahí? O sea, ¿cómo lo veíais? O sea, sí, o sea, efectivamente, o sea, muy buena pregunta, porque además esto fue durante un par de años, ¿no? O 3 hasta que acabamos, bueno, al final, luego hablamos del final. Nosotros siempre estuvimos comprometidos con tratar de que aquello saliera adelante, no con un super exit, ya esto se vio, pero como mínimo con el compromiso que habíamos adquirido con los inversores y con nosotros mismos de tratar de que esto saliera. Entonces, por eso al principio he dicho que fue es una historia de supervivencia, porque creo que una de las virtudes que tuvimos para el negocio fue, o sea, pivotarlo 2 veces, alargar el chicle y realmente mucha resiliencia. Intentarlo. ¿No? Claro. Luego, después visto en perspectiva y pensando solamente en el interés de uno, ¿no? Pues quizá te planteas, ostras, quizá deberíamos haber visto más de cerca antes, ¿no? Y decir, oye, chicos, esto no va, no irá, y ya está, dejemos de, ¿no?
Pero bueno, cuando estás en el... Y esto es un aprendizaje, yo creo, ¿no? Y cuando estás en el meollo, o sea, y no sé si lo hubiera hecho distinto. Para nosotros fue relativamente sencillo, no tuvimos mucho debate al respecto de qué hacer. O sea, tanto Alex como yo estuvimos... Es decir, esto tiene que funcionar y además lo que pasó con la logística es que, ojo, porque cuando cerramos la compañía fue el mes con más MRR de la historia de la compañía. Quiere decir que estábamos relativamente cerca. O sea, hay la sensación esta de que nos morimos ahogados viendo tierra, ¿no? Estábamos relativamente cerca de estar en break-even. A lo mejor lleváis una mochila considerable. Claro, exacto. Entonces ahí el equity story estaba un poco desgastado, etc., ¿no? Entonces, bueno, había todo eso, pero nosotros creíamos que esto podía salir quizá pues para salvar los muebles y para vestir algo que nos sirviera para después. Y luego también hay una cuestión de que nos gusta el emprender, o sea, sí, o sea, oportunidades siempre las hay. Siempre. O sea, claramente podríamos haber ido a otro sitio a ganar mucho más dinero, esto no hay ninguna duda. Pero bueno, estábamos comprometidos con el proyecto. ¿Puedes desarrollar un poco para que también quien lo escuche y demás, que no lo tiene como muy interiorizado, es decir, el equity story estaba desgastado? ¿Y eso puedes desarrollar un poco? Bueno, esto pues básicamente... Si tú como emprendedor lo que buscas es una historia de éxito donde el retorno en cuando se liquide tu equity tiene que ser alto, pues en cada etapa de la compañía necesitas mantener una cantidad de participaciones en la compañía que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido para ti, pero que también y por lo tanto que tenga sentido para los nuevos inversores que van a venir, ¿no? Entonces, llegados a un punto en el fundraising, el stake o la parte que los fundadores tienen como participaciones es relevante para que ellos entren, porque si no ven que no tiene suficiente incentivo. Como que tuvimos que hacer un par de rondas puente, nos diluimos mucho. Entonces, hay historias de founders súper diluidos que luego han pegado un pedo y les ha salido muy bien. Pero bueno, estábamos un pelín... O sea, sí. Teníamos eso, no recuerdo, creo que te recuerdas mejor tú que yo. No me acuerdo. Pero sí, o sea, estábamos haciendo una serie A y teníamos una participación un pelín desgastada por toda la financiación que habíamos tenido que levantar entre medio. Yo recordaba como que había habido como bastantes convertible notes que se habían acumulado, Exacto. Con lo cual pendientes de una valoración final, que al final esa valoración, pues por lo que sea, oye, no fue tan alta, entonces todo eso acaba diluyendo. Exacto. Entonces es eso. Sí. Vale, y cuéntanos un poco el proceso de un concurso, es decir, cómo, desde la parte más emprendedora, es decir, cómo es un proceso de este tipo, porque nosotros lo comentábamos justo esta semana, es decir, que este año también, 2024, está siendo un año donde estamos viendo bastantes, desde preconcursos, con, bueno, ahí se abre un periodo de 3 meses donde puedes intentar, oye, pues reestructurar la compañía y salvarla o iniciar ya el concurso, pero es un año donde especialmente nosotros estamos viendo que bastantes compañías, bastantes clientes nuestros están optando por eso. ¿Por qué? Porque tienen mucha deuda, pues quizá con ICOs y demás, que se les está activando ahora, y no tienen capacidad de repago, y está siendo un año bastante duro, sí, difícil para muchos. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso en vuestro caso. El proceso en nuestro caso, o sea, por resumirlo rápido desde la perspectiva del concurso, o sea, preparamos muy bien el concurso y fue muy limpio. O sea, en 3 meses o 4 ya había el auto de resolución, o sea, fue muy, muy rápido. ¿Qué es lo que hicimos? No hicimos preconcurso porque nosotros no teníamos... Es decir, la compañía tenía una situación en la cual hacer un preconcurso, que es, oye, deja de pagar y a ver si el activo de la compañía puede liquidar una parte o podemos de alguna forma empaquetar algo que garantice la subsistencia del modelo, tenía relativamente poco sentido. Nosotros teníamos 2 activos, el activo tecnológico y los clientes, ¿no? Entonces, el activo tecnológico, antes de hacer el concurso, tratamos de hecho, estuvimos a punto de venderlo a un player muy gordo, ¿vale? Que si lo hubiéramos vendido, posiblemente no hubiéramos hecho el concurso. Bueno, seguro no lo hubiéramos hecho entonces, y quizá nos hubiera dado la liquidez necesaria para llegar a break-even en el otro modelo. Vale. y tratar de salir, ¿no? Que esto es una cosa relevante. Estuvimos 3 meses en ese proceso de venta, que al final se frustró, ¿no?
Con lo cual, el activo tecnológico no conseguimos, digamos, liquidarlo en los términos que queríamos, y luego el activo de los clientes era un activo relativamente bajo porque el sector en el que estábamos tiene poco lock-in para los clientes. Si un player se va a la mierda, pues el mercado lo sabe y es logística. O sea, pum, ¿no? Entonces tiene un valor muy bajo. Eso para la parte de logística. Y para la parte de los consumidores sí que hicimos una venta a una compañía de trasteros, pero bueno, ya eran pocos clientes y tal. Sí. Ahí sí que esto lo vendimos y lo liquidamos. Entonces, el proceso de concurso fue, yo creo que escogimos, tuvimos la lucidez importante de, en un momento en el que falta caja, reservar caja para hacer un concurso bien organizado. Eso fue clave. O sea, fuimos al administrador concursal con caja, lo cual facilita. Sí. Luego, sí que es cierto que bueno, tuvimos que retrasar el pago de algunas nóminas, pero toda la parte laboral la acabamos cubriendo. Y nos centramos mucho en esto, ¿no? en generar esa caja y en no escatimar, porque es contranatural, o sea, estás ahí súper apurado, pero en no escatimar en un buen asesoramiento, en que te acompañen bien y en generar la caja necesaria para afrontar los gastos concursales. Sí, y en nuestro caso, y era sencillo porque la dicotomía de preconcurso, ¿no? era fácil, o sea, nosotros teníamos que vender y cerrar la compañía. Sí, que esto un poco, muchos cuando nos vienen a decir que al final si sabes que vas a acabar en un proceso de este tipo, preconcurso o concurso, tienes que ser consciente de reservar parte de caja para, pues, asesorarte bien en este proceso, porque si no, evidentemente nadie te va a asesorar. Es decir, cuando tú llegas a intentar que te asesore a alguien y dices, mira, no tengo dinero, pues evidentemente nadie se va a poner al lado tuyo a dedicarle tiempo, con lo cual tienes que reservar parte de esa caja que ya no tienes, que no tienes ni para pagar las nóminas, etcétera, etcétera, para, rodearte bien para que esto al final no acabe en un concurso donde se pueda derivar responsabilidad, etcétera, etcétera. O sea, básico esta lucidez, porque esto defiende al final la responsabilidad del administrador en última instancia y es... Sí. No, fundamental, ¿no? Tener esa visión de la realidad, ¿no? Porque siempre hay esas historias en el concurso un poco de... quizás me entra este cliente y cierro este contrato muy importante y las cosas son distintas y entonces el fondo tal quizás me pone más dinero. Entonces esa es la parte que nosotros vemos desde un punto de vista psicológico, que es difícil, ¿no? Porque bueno, tu proyecto es tu bebé, tal, lo has visto crecer, nacer y luego enfrentarse a, bueno, esto no tiene futuro, es duro, ¿no? Y ahí sí que vemos que nuestros clientes son emprendedores, es importante, bueno, hacer todo esto que acabas de decir, que es un poco reality check y prepararte, ¿no? Un poco también. Y hasta dónde llega, ¿no? La realidad financiera de la compañía y la tuya, o sea, al final compartimentar muy bien y... Sí, que siempre hay un term sheet que va a llegar, un inversor que en la reunión ha ido bien y a lo mejor me pone un ticket o un acuerdo, pero que al final hay un punto de decir, oye, hasta que hemos llegado y tomar... Vale, y pasamos un poco a la parte más nuevo proyecto, es decir, cuéntanos, es decir, a ver, también 7 años con Alex, ¿no? ¿Por qué decides también, oye, volver a emprender y volver a emprender con Alex? Que evidentemente puede haber muy raro, pero no es obvio, es decir, no es obvio, ¿no? de volver a coger a la misma persona, porque incluso a veces te apetece pues cambiar, es decir, conocer nueva gente o demás. ¿Cómo os decidís los dos? Es decir, porque él también te elige a ti, a montar esto, y cuéntanos un poco más. Sí, o sea, ahora en Ilix somos 3 fundadores, somos Alex, yo y Jaume, que Jaume lo fichamos en Vox Motions. Es un empleado de Vox Motions. Empiezo por el final, o sea, el por qué juntos otra vez. Bueno, yo creo que al final ha sido una cuestión de que nos complementamos muy bien. Hemos trabajado mucho una relación de... ¿no? Nosotros siempre hemos coliderado los proyectos. Esto también es una cuestión que requiere bastante trabajo y al final es un activo que teníamos. O sea, cuando nos pusimos a pensar, ¿qué activos tenemos para volver a hacer cosas? Bueno, uno de ellos es la mutualidad de hacerlo juntos, ¿no? Y en eso creemos y a pesar de que a veces, oye, las cosas hay que intentarlas y no salen, pero sí que hemos tenido mucho feedback positivo en relación a nuestra capacidad de poder hacer cosas. Entonces, como que estábamos juntos, pues lo hicimos. Y luego en relación a Ilix, o sea, lo que comentábamos antes de empezar, o sea, nosotros, una vez que cerramos, esto fue un poco intenso, ¿no? Era un modelo operacional también, es decir, que fue intenso. Estuvimos descansando un tiempo y luego nos pusimos
Bien, realmente mientras pensábamos que queríamos hacer, oye, pues teníamos que, no hicimos un exit, ¿no? Con lo cual, no, financieramente necesitábamos trabajar. Nos pusimos a hacer consultoría en aquellas cosas que teníamos un pelín más accesibles y que habíamos adquirido conocimiento, especialmente con los retailers y algunos proyectitos pequeños. Y entonces rápidamente nos dimos cuenta de que había la oportunidad que estamos ahora cogiendo con Ilix, que es básicamente la oportunidad es que la economía circular es una herramienta necesaria para cambiar el modo de consumo y realmente a medio largo plazo contribuirá a una transición hacia net zero, ¿no? Hacia más sostenible, digamos, necesaria. Y aquí nadie está haciendo nada de forma masiva. O sea, no, tú quieres vender tu móvil para comprarte uno nuevo y tienes que poner muchas ganas, ¿no? O lo vendes en Wallapop o te vas físicamente a MediaMarkt y te esperas 10 días a que te den el dinero y luego te compras uno nuevo, ¿no? Yo mismo tengo el cajón lleno de móviles y de laptops y de cosas que luego no tal. Entonces, vimos que esto, o sea, era algo que nos motivaba y aparte vimos que hay un timing bueno para todo lo que es sostenibilidad. Después del AI, el Sustainability y el Climate Tech es uno de los sectores que está teniendo más empuje. Y nada, validamos rápido que esto tenía mucho encaje. Entonces, ¿qué hacemos en Voxmotions? Básicamente, permitimos a los consumidores pagar con artículos... En Ilix, tanto hablar de Voxmotions. ¿Qué hacemos en Ilix? Básicamente, permitir a los consumidores pagar con artículos usados. Nuevas compras con artículos usados. Entonces, al final lo que estamos tratando es de construir una nueva divisa donde las cosas usadas también tienen un valor para hacer nuevas compras, ¿no? Y esto lo que le permite al merchant, ¿no? Las marcas con las que trabajamos, es mejorar sus ventas generando descuentos sin diluir ingreso, porque al final el valor está en el producto que tú estás vendiendo al merchant. Incrementan su economía circular y la cantidad de productos que recuperan. Y al consumidor le da una conveniencia de poder vender rápidamente cosas, ¿no? Y para el planeta, obviamente, pues incrementa la circularidad. ¿Cómo resolvemos eso? Básicamente nos establecemos como método de pago. O sea, está el Buy Now Pay Later, PayPal, tarjeta de crédito y Ilix. Somos método de pago. Y cuando estás comprando un nuevo dispositivo, valoras el antiguo y esta valoración, imagínate si valoro este móvil en 300 euros, nosotros lo que hacemos es que cuando selecciones Ilix como método de pago te lo damos de forma instantánea en descuento financiado. ¿Vale? Entonces, utilizamos la financiación para que luego, cuando tú mandes tu producto, nosotros lo recibimos, lo validamos, nosotros, nuestros partners, lo recibimos, lo validamos y cancelamos esa deuda. Con lo cual, utilizamos productos de Consumer Finance para desacoplar el riesgo asociado a pagar por avanzado productos que aún no se han inspeccionado. Vale. ¿Y esa deuda es de, o sea, son de terceros? Esa deuda no va a contar en nuestro balance a día de hoy. Al final nosotros somos la capa tecnológica que permite eso. Tenemos partners financieros, principalmente partners de Buy Now Pay Later, que conectamos con sus productos que ya existen y a ellos... O sea, les damos la posibilidad de financiar consumidores que de otra forma posiblemente no estarían financiando, ¿no? Bueno, es una conexión muy sencilla y pues un producto pues paga en 3 o financiación a 12 meses, etcétera, lo utilizamos para generar este mecanismo del pago con productos usados. Nosotros controlamos toda la experiencia. Vale, pero por entenderlo, es decir, yo soy el retail que vendo móviles. Y entonces una opción que pongo en mi e-commerce es, oye, con Ilix, perfecto. Entonces, a mí igualmente cuando se hace la compra, yo retail recibo los 900 euros de mi teléfono, con lo cual yo no he hecho nada diferente. No. Pero vosotros por el otro lado, es decir, el usuario ha pagado 600 y 300 los habéis puesto vosotros, que se los habéis pagado al retail. El usuario ha pagado 600 y ha financiado 300 con nuestro lender. Correcto, que no sois vosotros tampoco, es decir, tenéis otro tercero que es el que ha dejado los 300 euros y eso sí que lleva un interés. Y eso lleva un interés que en función del producto financiero lo paga el consumidor o lo paga el merchant. Vale, perfecto, pero igualmente ese interés, o sea, ese periodo de tiempo es muy corto, ¿no? Porque habéis dicho vosotros que en 10, 15 días os lo validáis y... Normalmente, sí, hasta 30 días, digamos. Hasta 30 días. O sea, que vosotros es... Oye, yo quería poner este móvil, el móvil os lo envío a vosotros o vosotros con un tercero lo validáis, veis que entiendo que no esté roto, que funcione, que tal cual, que era el modelo oportuno, le decís check, entonces vosotros lo tenéis que enviar y luego cuando determináis que sí, que es el móvil que yo había dicho que vale 300 euros, se lo enviáis al retail. No, es decir, en esta película está el retailer, el buyback partner, que es la compañía que compra móviles. Vale. Que no es el mismo que el retail. Que no es el mismo que el retail. Ok. El lender
y nosotros, que hacemos que todos trabajen. Entonces, nosotros no somos el driver operacional, nosotros no hacemos la logística, nosotros lo que hacemos es un pool de buyback partners, que son compañías que compran productos usados, y conectamos nuestra solución a los retailers. Entonces, con la oferta de compra que hacen los buyback partners, nosotros le decimos al consumidor, te puedo comprar pues móvil, bicicleta, o sea, en plan, los buyback partners son compañías muy verticalizadas, ¿no? Entonces, todo lo que quieran comprar nosotros lo podemos ofrecer al consumidor. Pero que realmente el retail no está haciendo nada diferente. Para el retailer somos un e-commerce enabler, ellos nos ceden su espacio, como le ceden a... Sí. Por eso decir que el retail, su interés no es tanto, que quizá también, pero Facilitar la la economía venta. circular, sino un Su mecanismo... interés principal es vender más. Es vender más, totalmente. Es dar descuentos sin diluir ingreso. Pero es que es bueno porque ellos dan descuentos al consumidor y no están diluyendo su ingreso. Es decir, no están haciendo una oferta. O sea, Pero para ellos quizás es perfecto si esto se demuestra que evidentemente que venden más y tal, pero que realmente la economía circular lo está haciendo más el buyback partner que Sí. y vosotros, facilitadores. No, pero- claro. Es decir, la operativa de la economía circular realmente lo hace el buyback partner, pero el retailer se está poniendo en el centro porque él está facilitando esta transacción y él es quien incrementa esta recuperación de artículos usados. Ya. Y esto, en última instancia, especialmente para temas de compliance y ESG, el facilitador y el agente que permite que se recuperen más productos también se puede deducir esta reducción de emisiones de CO2 y de agua, Sí, etcétera, claro. de sus reportings de ESG. Pero sí, es decir, nuestro principal argumento de venta y el que más funciona es, oye, tú vas a vender más, aparte vas a ser más circular y además ese vender más va a venir a través de un valor y de un opportunity pocket que está fuera de tus budgets de marketing, está en el valor del producto que el consumidor se está vendiendo. Este es Vale. ¿Y las categorías son limitadas o habéis encontrado muchísimas categorías? Ahora estamos muy centrados en electrónica porque es lo que tiene más sentido. Nuestra ambición es ser globales y cross category. O sea, que te puedas comprar una chaqueta pagando con tu móvil o que te puedas comprar un móvil pagando con tu bici. Esta es la visión que tenemos como compañía. Ahora mismo electrónica es donde más estamos centrados y es un mercado enorme, ¿eh? O sea, electrónica globalmente es muy gordo y es más que suficiente. Pero sí, o sea, de hecho en las primeras operaciones que ya estamos implementando ya es cross category, o sea, nos metemos en un merchant que vende móviles y le permitimos que sus consumidores paguen con móviles, pero también con laptops y también con artículos musicales, por decir algo, ¿no? Esto es un caso de uso que ya estamos implementando ahora. Pero bueno, esperamos que las mejores métricas de entrada van a ser las de plan renove. O sea, en plan, yo me compro un nuevo móvil y pago con el mío usado. Porque realmente al retailer, a no ser que le afecte para la parte de ESG, es decir, el retailer le da igual que ponga el usuario como contrapartida. Es decir, porque al final, si vosotros pudierais decir que tenéis un buyback de ropa, al final yo me quiero comprar un móvil y pongo ropa, Sí. ¿no? Es decir, que al Sí, tal cual. final, No, por eso como no va a recibir el retail nada, es decir, lo único que va a recibir es cash y lo recibe al momento, le da igual lo que ponga el otro como contrapartida. Sí, le da igual. El retailer tiene un incentivo de proteger o de alinear la experiencia de usuario de su consumidor, con lo cual hay alguno que te dice, ostras, pagar con ropa un móvil, no sé si mi consumidor lo va a entender. Hay otro que dice, no, me parece genial, Sí. pónmelo todo. Al final también somos muy modulares, ¿no? Podemos escoger para cada merchant qué queremos o qué disponibilizamos para que el consumidor compre, ¿no? ¿Y qué reto tenéis aquí? Lo digo porque entiendo que tecnología, no digo que sea sencillo, pero bueno, yo lo entiendo relativamente fácil porque ya lo hacen como, yo qué sé, en Apple, tú en principio puedes pagar con el móvil, es decir, es como Sí. decir, bueno, en función del modelo, los años, tal cual, vale, tiene un precio. Pero en ropa, es decir, ¿cómo llegas a hacer esa valoración de las prendas o no sé qué tipo de activos más se pueden poner como de alguna forma pago pero cómo haces esa valoración y cómo la valoración la puedes hacer evidentemente con un experto independiente, pero cómo se lo muestras en tiempo real al usuario cuando está diciendo y quiero poner esto y lo otro. Sí. O sea, en electrónica, como dices, es más fácil, pero tampoco es súper obvio porque hay un montón de Ya. variables a tener en cuenta. Nosotros lo que hacemos es que realmente, o sea, nosotros actuamos como orquestador de este proceso y la valoración como tal la tomamos de los datos que nos facilitan nuestros buyback partners, que son los que saben valorar porque son los que llevan mucho tiempo comprando, ¿vale? Esto en electrónica. En fashion el reto es más alto. No tanto porque sea más difícil, sino porque el valor de los productos es más bajo. O sea, ¿no? el valor se deteriora mucho más rápido. Entonces ahí lo que ya estamos haciendo y estamos viendo es que muchas veces las marcas están dispuestas
aprovisionar una parte de este valor desde su budget de marketing directamente. Entonces, al final hay una valoración que es safe, no afinas mucho, no optimizas mucho este valor, te cubres bastante, pagas por bastante debajo de mercado, o sea, el buyback compra bastante por debajo de mercado, y se aprovisiona una parte desde el merchant, porque al merchant esto le permite generar nuevas ventas, ¿no? Y entonces en fashion, por ejemplo, es un ejemplo de que estamos también implementando ahora en fashion, lo hacemos así, es decir, permitimos aprovisionar por parte del merchant ese valor. Y en electrónica es más, el valor es más alto siempre y es más fácil de esto. ¿Y vosotros en toda esta ecuación como ¿de dónde comemos? Sí, correcto. ¿Dónde coméis? Sí, o sea, al final el valor que nosotros aportamos a cada stakeholder es un valor positivo que es monetizable para todos. Al consumidor le aportamos convenience. O sea, el tío que quiere optimizar la venta de su móvil al milímetro, no somos o sea, se va a ir a Wallapop o donde sea a venderlo. Pero damos convenience, ¿no? Es decir, damos que te puedes comprar un nuevo móvil vendiendo el antiguo de forma instantánea, no tienes que esperar. Esto es monetizable, con lo cual ahí hay una parte que básicamente se monetiza de forma indirecta, donde el consumidor recibe una cantidad ligeramente inferior al valor del producto en mercado. ¿Vale? O sea, pero vosotros ahí le cobráis. Al consumidor no. Vale. Le cobramos a quien compra. Okay. ¿Vale? Quien compra no gasta más, simplemente hay una parte que nos la quedamos nosotros. Vale. Al de buyback, oye, le decís un 5% o un X porcentaje de... Vale. Exacto. Y en cambio, entonces el buyback no ve un coste incremental por esa transacción concreta, simplemente el consumidor recibe un 5% menos a cambio de que me la estoy jugando y te lo estoy pagando antes de que me lo mandes y estoy asumiendo todo este riesgo y estoy asumiendo toda esta historia. Entonces, esta es la parte del consumidor. Luego, al merchant le mejoramos las métricas de conversión, average order value y conversion rate, las dos cosas. Solemos empezar con pilotos de 6 meses y luego monetizamos también al merchant una parte, un porcentaje sobre transacción. Al buyback le mejoramos el supply, especialmente en electrónica. Esto es contextual, pero ya lleva bastante tiempo. El shortage está en el supply, es decir, demanda de recondicionados hay un montón, faltan móviles. Entonces, al final somos un canal de recuperación de productos utilizados y esto también es monetizable para el buyback. Y con el lender también hay formas de monetizarlo, le das acceso a mercado incremental, bueno, en fin. Pero ahora estamos muy centrados en generar esa monetización principalmente a través del consumidor en primera instancia y del merchant en segunda. Vale. Y aquí, es decir, igual que el modelo de Box Motions, has dicho que era paid para llegar al cliente, en ese caso entiendo que donde estaréis enfrascados en conseguir los merchants. Es decir, sí, pero me encanta que sea esto porque habiendo sufrido lo que es el paid, sí, es eso, es venta pura B2B. Ahora mismo la estamos haciendo toda nosotros, ahora no hay marketing, en algún punto será necesario, pero sí, o sea, ¿Y vosotros me refiero a los 3 founders o tenéis equipo de sales o cómo estáis planteando? Eso ahora mismo lo estoy haciendo yo. ¿Sí? Sí. Estoy haciendo yo y tenemos la suerte de que tenemos un pipeline buenísimo. ¿Os abren las puertas? Sí, directo. Es bastante... O sea, por eso nos hemos vuelto a liar, ¿no? Porque hemos visto... O sea, realmente es relativa... A ver, es una venta B2B, hay de todo, ¿eh? Hay ciclos de venta más cortos, más largos. Pero cuando tú vas a un merchant y dices, oye, podrás permitir que tus clientes paguen con cosas usadas, esto te va a incentivar el plan Renove, vas a generar una imagen de marca de economía circular hacia tu consumidor y además vas a mejorar tus métricas de conversión y además la persona de sustainability de tu empresa va a estar contenta porque vas a estar implementando economía circular. No, o sea, es un storytelling bastante ganador y abren las puertas relativamente. Pero dentro de esto, es decir, entiendo que quizá negocio y la persona de ESG tal cual, oye, puertas abiertas, pero aquí llega un momento en que os tenéis que integrar a nivel tech en su web. Sí. Y entiendo que, elemento, no sé si es o no es, pero yo que sé, un MediaMarkt, un Corte Inglés tal cual, tocar esa web no tiene que ser lo más sencillo que os abre la puerta, o sea, hay final, algún tipo de plug and play fácil ahí. No, hay un plug and play fácil, pero es un espacio competido, está claro. O sea, la página de checkout, ahí te tienes que pegar de tortas. La cuestión fundamental son dos. Una es la integración es relativamente sencilla. Si tenemos los plugins de las plataformas de e-commerce, pues PrestaShop, Magento, y cuando hay una plataforma propia, un SDK para integrarnos. O sea, somos como un e-commerce enabler
un Klarna, ¿no? De hecho, nos gusta decir que klarnarizamos un poco la experiencia del buyback, ¿no? Porque con un par de clics desbloqueamos capacidad de compra para el consumidor, ¿no? Entonces, la integración es muy sencilla y luego de entrada no erosionamos los costes de la nueva transacción. Es decir, porque este es un espacio donde ya hay un stack muy bestia de muchos costes. Hay el Payment Service Provider, hay el adquiriente, hay el Buy Now Pay Later si se usa Buy Now Pay Later, hay incluso a veces la plataforma de e-commerce. O sea, es un espacio donde ya hay muchos costes. Nosotros nos metemos ahí, pero el value pocket que estamos desbloqueando, el valor lo capturamos de otro sitio, que es el producto usado, ¿no? Entonces, somos capaces de meternos ahí con poca fricción de coste para el merchant y entonces es un poco más fácil entrar. No digo que sea esto ¿no? Pero sí que es un poco más fácil entrar y estamos demostrándolo, obviamente, pero realmente en las primeras... O sea, la compañía tiene 10 meses y estamos teniendo muy buenas métricas de conversión, sí. Bueno, y en estos 10 meses creáis la compañía, tenéis claro vuestro roadmap tal como lo has descrito y acabáis de cerrar una ronda, ¿no? Sí. Y un poco esa ronda a los 10 meses... me parece sobre 1.800.000 algo por el estilo, ¿no? Sí, 900.000. No es el camino más sencillo o fácil para cualquier emprendedor que está empezando, es decir, ¿cómo de positivo o negativo ha sido la experiencia de VoxMotion para plantear esta ronda? O sea, fundamental. En una compañía pre-revenue, y con producto incipiente como era cuando levantamos la ronda, el equipo es, diría, no sé si el 50% o el 60%, y quizá lo que quieres hacer es el resto, ¿no? No sé, cambiará el criterio, pero es fundamental, sí, o sea, y gracias a esto fuimos capaces de cerrar una ronda relativamente rápido, en una etapa donde, bueno, pues no teníamos teníamos cartas de intenciones de unos cuantos merchants, pero sí teníamos el producto por desarrollar. Esto fue en marzo y en 6 meses ya hemos desarrollado el producto, hemos cerrado bastantes contratos con merchants y ahora estamos full en la implementación. La ronda fue sorpresivamente algo relativamente sencillo, pero yo creo que es por nuestro pasado. Me acuerdo que nos cruzamos en un evento y te pregunté tal cual, bueno, tenemos overfunding ya, no sé qué. Sí, en el mobile, es verdad, ¿no? Sí. Joder, aquí en el momentillo. Sí, bueno, al final uno aprende también, ¿no? Y en las rondas hay muchos elementos, ¿no? Y hay uno que es el hype, que también hay que saber gestionarlo. Y sí. O sea que en este sentido... Yo creo que esto es una compañía que sin financiación no la puedes hacer. Porque sí que es verdad que no es rocket science a nivel de producto, pero es bastante profundo, ¿eh? Y hay muchas integraciones, tienes muchos stakeholders, nuestro P&L ahora mismo es todo desarrollo. O sea, bueno, excepto la parte de mi salario dedicada a ventas, es todo desarrollo. O sea, Alex y Jaume, los otros dos founders, también están muy implicados en definición de producto. Y también nos han rodeado advisors que están muy bien, ¿eh? O sea, Fernando Cabello Stolfi, que es el ex fundador de Aplázame, Iván Párrega, que es el ex CTO de Secura, y por lo tanto también nos están ayudando mucho en establecer también en introducirnos en todo el mundo del fintech, que es un mundo que desconocíamos relativamente, ¿no? Así que sí, la ronda fue muy buena y fue la razón de existir de Ilix, si no, seguramente no lo hubiéramos hecho. Y un poco roadmap de Ilix siguientes 6 meses, por no ponerlo tampoco a 12 o tal. Sí, bueno, 6 meses está muy claro. Ahora yo diría que el pipeline de implementaciones de los próximos 3-4 está claro. O sea, lo que tenemos que hacer está muy claro. Estamos implementando ya distintos merchants y de aquí a febrero o marzo lo estaremos haciendo y generando ya las primeras métricas. Y luego nuestra intención, o sea, somos ambiciosos y nuestra intención es hacer otra ronda. El espacio ahora mismo está relativamente poco competido y tenemos que ir rápido. O sea, tenemos que ir muy rápido. Entonces es eso. O sea, ahora tenemos que demostrar, ¿no?, estas métricas, básicamente. Que sí que por la parte de pipeline está muy bien, pero hay que demostrar... O sea, hay una métrica clave, que es nuestra North Star métrica ahora en los próximos 12 meses, que es la penetración de nuestro método de pago. Si nuestro método de pago tiene un X% de penetración, o sea, hemos validado lo fundamental del negocio. Y es un porcentaje que no es necesario que sea muy, muy, muy alto, porque el valor que sacamos de la transacción es relativamente elevado
porque comisionamos sobre el valor del producto usado y los productos usados, especialmente en electrónica, tienen un valor relativamente alto. Y más allá, pues bueno, hay muchas... Pero ya os digo, la visión de la compañía es eso, es hacer que convirtamos nuestras cosas en una divisa de pago. Esto es lo que queremos conseguir. Y este es el plan. Perfecto. Bueno, la categoría, es decir, está ahora mismo, es decir, hay muchos players y en la parte de inversión también, es decir, han salido muchos fondos de Climate Tech, con lo cual ahí también seguro que eso os apoya posiblemente en vuestro... Nosotros en marzo cuando cerramos nos entró First Drop, que es un fondo de impacto, y hay un montón, así que es un espacio que está bien. Buenísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, Paul, por tu historia, tu tiempo. Y antes de terminar, siempre preguntamos un poco algunas recomendaciones que le das a un emprendedor, a alguien que está empezando su proyecto. Es decir, ¿tú qué le dirías que debe enfocarse? Emprendedores que, digamos, no tengan, o sea, los que tienen experiencia no voy a dar recomendación porque no soy de darlas y seguramente tampoco serían muy útiles. Y a mí lo que me sirvió cuando estaba en el punto de emprender es que sí que hay que formarse un poco, pero que salten o sea, que hagan cosas rápido. Y es un tópico, pero es que es realmente así. Sí. Nosotros, puedo explicar en algunas de las cosas que hemos fallado, quizá, ¿no? Y en lo que hemos fallado en el pasado ha sido en tal vez querer, o sea, pensar que el valor que se aporta a lo que estás tratando de cambiar sí o sí tiene que venir de un activo que construyes tú de forma interna, ¿no? Y eso nos pasó mucho en la historia de Vox Motions. Entonces, yo creo que es esto, o sea, hacer cosas rápido y ser asset light lo máximo posible. O sea, al principio lo comentábamos, ahora mismo en Nilix somos 6, tenemos un runway muy largo para eso, y eso te da tranquilidad. Y o sea, es que es otra cosa, o sea, ¿no? Acostumbrado a tener el runway siempre 5 meses, o sea, entonces es eso es lo que diría. Perfecto, y para acabar la última, es decir, ¿alguna recomendación a nivel de contenido tipo libro, no sé si eres mucho de libros o no, o de podcast? La verdad que no leo mucho, y debería. Un libro que me gustó mucho hace ya bastante tiempo es el 24 Steps for Entrepreneurship. No sé si lo conocéis. 24 pasos para emprender. Es una ABC del emprendimiento, y el de Lean Startup son los 2 libros que me leí en su día y me sirvieron bastante. Y ahora a nivel de podcast, la verdad que no. Bueno, sigo bastante a Bernat y Jordi Nitnik, que es un clásico, no estoy desvelando nada, pero poco más. Estoy enfrascado muy en centrado, muy centrado en ejecución. Perfecto, muy bien. Pues mil gracias, Paul. Y nada, seguiremos un poco la historia de Elix. Muy bien. Gracias. Gracias. Perfecto.